Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la House of Blood. El caso se presenta solo con el nombre que le fue adjudicado, The House of Blood. Esta historia sucedió en Glasgow, en Escocia, en el año 2004. Edith McAlinden, de 37 años, junto a otros 2 adolescentes, hicieron cosas incomprensibles a 3 personas inocentes en su propio departamento. Y se lo conoce a este caso como la casa ensangrentada o la casa de la sangre, ya que en la escena del crimen había sangre por todos lados, desde el techo hasta el piso. Aunque Edith también tuvo su propio apodo, la madre de todos los males, por sus brotes de violencia. Así que bueno, ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. También les dejo mi Twitch en alguna parte de la pantalla para que me acompañen leyendo para próximos casos. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Edith McAlinden. Nació en el año 1968 en Glasgow, Escocia. Quizá este no sea un dato tan relevante, pero sí da algo de contexto a esta historia. Glasgow es considerada como una de las ciudades más enfermas de Reino Unido, o al menos en una época así lo era. Se llega a esta conclusión dado que posee una alta tasa de mortalidad y una expectativa de vida de 71 años. Estos valores comparados con otras ciudades como Manchester o Liverpool difieren en gran medida. El 60% de las muertes que se dan de forma prematura tienen como causa el alcohol, la violencia, el suicidio y las drogas. Así que, como digo, quizá no es un detalle extremadamente relevante, pero sí les da una idea de cómo era la situación en este lugar. Ahora, no hay mucha información acerca de la infancia de Edith McAlinden. Solo se sabe de ella a partir de los 18 años, momento en el cual se convirtió en madre de su hijo John. Antes del crimen que les voy a mostrar a continuación, Edith contaba con un pasado violento. Al quedar embarazada de John, sin el apoyo de sus familiares y sin amigos, las cosas se hicieron difíciles. Edith era, por falta de un mejor término, una vagabunda, y no tenía los medios para poder obtener lo que necesitaba tanto para ella como para su bebé. A veces solo uno de los dos podía comer y claramente Edith elegía darle la comida a su bebé. Fue por eso que encontró como una salida factible el hecho de salir a robar o incluso de prostituirse para poder obtener algo de dinero. Por estas cosas es que tuvo muchos conflictos con la policía, pero trataba de huir de esos problemas, aunque por la misma necesidad volvía a delinquir, así que se vio enfrentada a la policía en más de una ocasión. Además de esto, tampoco tenían un techo todo el tiempo para resguardarse por las noches. Se dice que ella conoció a un hombre llamado David Gillespie, quien fue su novio más adelante, mientras frecuentaba como vagabunda en los hogares transitorios que permiten pasar una noche bajo techo. Al parecer coincidieron desde un comienzo y tenían una buena relación. Se entendían y llevaban muy bien. Además, con el tiempo, Edith logró tener más amigos y gente que pudiera cuidar de ella y su hijo. Gente que pudiera darle algo de dinero para pasar la noche o alimentar a los dos. Se podría decir que Edith y David se entendían bastante bien. Sabían que la situación en la cual estaban era difícil, pero juntos podían pasar esos momentos un poco mejor. Así fue también que Edith conoció a Ian Mitchell y Anthony Cole a través de David Gillespie. Ian había comprado un departamento después de divorciarse de su esposa, y como los tres, David, él y Anthony, eran amigos, decidió alquilarle un espacio a ambos para que se quedaran. Y mientras que la vida de David comenzaba a acomodarse un poco, a comienzos del año 2004, Edith fue condenada a prisión por 9 meses por agresión en un asalto grave. Finalmente, entonces, el 16 de octubre del 2004, Edith fue puesta en libertad. Para este momento entonces David tenía su vida bastante en orden. Ya era un hombre de 42 años que no vivía en la calle gracias a su amigo, pero que también había decidido que lo mejor sería tener un lugar para sí mismo. Así que logró juntar el dinero para tener una habitación permanente en el Hotel Alexander Thompson. Esto le daba una dirección permanente, lo cual era un logro increíble que le ayudaría en muchos aspectos de su vida. Aquel día su novio David la invitó a pasar al departamento de Dixon Avenue en Cross Hill. Ahí vivía su amigo Anthony Coyle, de 71 años, y compartía con Ian Mitchell, de 67 años, el dueño del departamento. Edith solía pasar
usar cuando se sentía sola o necesitaba de un compañero de copas, así que ya conocía el lugar, ya los conocía a ellos. Por todo lo que sabemos eran amigos o un poco más que conocidos, y ella aceptó ir a tomar algo a este lugar. Entonces, bajo este contexto es que pasamos al día de los hechos, que es el mismo día en el cual ella sale de la cárcel. Cuando David le abrió a Edith, ellos ya estaban tomando y de hecho se encontraban un poco borrachos. Según los antecedentes, Edith tenía problemas de alcohol y hacía más de 9 meses que no probaba ni una sola copa porque estaba encarcelada. Ella sufría de ataques de ansiedad y además era una persona bastante volátil. Entonces, en un momento de la noche, el alcohol se acabó. Nadie quería ir a comprar más y ese fue el gran problema. Todos estaban muy justos económicamente hablando, pero también querían seguir bebiendo, así que alguien tenía que comprar. Edith, por su lado, se empezaba a sentir un poco rechazada y furiosa porque sus amigos no querían celebrar con ella que hubiera salido de la cárcel. Pensaba que si estaban tan contentos, podrían comprarle un poco más de alcohol para tomar. Es ahí que la situación se puso fea. Entre copas que iban y venían, Edith se había puesto violenta y comenzó una discusión con David Gillespie. Producto de esta pelea, ella tomó un cuchillo que estaba en la barra y se lo clavó en los muslos varias veces. Es importante destacar que no fue solo el cómo se lo clavó, sino dónde, lo que causaría el mayor problema. El lugar de la lesión del arma blanca fue justo por donde pasaba la vena femoral, lo que produjo un desangrado al instante y con un caudal imposible de frenar. No podían contener tanta sangre junta, les era imposible y encima estaban borrachos. Era una de las peores situaciones y Edith todavía no se había tranquilizado. Edith, frente a esta situación de la cual todavía no tomaba conciencia, vio como única salida pedir ayuda, pero ¿a quién le pidió ayuda? Si llamaba a la policía o a una ambulancia, eso traería como consecuencia directa su responsabilidad sobre lo que había hecho. Ustedes piensen que ese mismo día había salido de la cárcel, así que no quería entrar de nuevo, especialmente porque demostraba que sus conductas violentas no habían parado en lo absoluto. Así que en lugar de llamar a una ambulancia, llamó a su hijo. Edith entonces tomó el teléfono y llamó a su hijo John, quien en ese momento tenía 17 años. Le pidió entonces que vaya hasta el departamento, que se tomara un taxi inmediatamente y no le explicó demasiado qué es lo que estaba pasando. Mientras la mujer le pidió a Mitchell, quien permanecía testigo del apuñalamiento de su amigo, si le podía pagar el taxi a su hijo. Evidentemente en ese momento él dijo que sí, no se negó, pero esto después sería un gran problema. En ese momento Mitchell creyó que John podría hacerla entrar en razón y detenerla, o que al menos podría ayudar a David, que se estaba muriendo desangrado. Sin embargo, también pensó que no es que había llamado solamente a su hijo, sino que había llamado a emergencias, a una ambulancia, entonces estaba esperando también que llegara la ambulancia. Aproximadamente a la 1 de la madrugada entonces, John y su amigo de la escuela, Jamie Gray, de 16 años, llegaron al departamento. Edith estaba muy alterada. David yacía en el suelo rodeado de su propia sangre, completamente desvanecido. Mientras tanto, Ian Mitchell estaba atestiguando el crimen junto a Coyle. A todo esto, nadie en ese lugar tenía plata. John tampoco y todavía no le habían pagado al taxista. El taxista estaba abajo haciendo mucho ruido, así que decidieron dejar a David ahí e ir a buscar a este taxista y discutir lo de la paga. Todavía se rehusaban todos a pagar, estaban todos mal económicamente y está bien que en una situación normal por ahí no se hubieran tomado un taxi, pero David seguía en el departamento desangrándose, así que alguien le tenía que pagar. Finalmente Ian, como habíamos dicho antes, acordó que le iba a pagar al taxista. Le pagó a regañadientes y volvieron para el departamento. Los amigos de David estaban furiosos con el hecho de que Edith hubiera llamado a su hijo y no a una ambulancia. Es decir, creían que había llamado a los dos, a emergencias, a la policía, pero solamente lo llamó a él. Habían estado tomando, Ian estaba enojado porque había tenido que pagar un taxi completamente inútil, que no le servía para nada en esa situación, y ahí es cuando llegan entonces al departamento. Abren la puerta y notan que ya era demasiado tarde, y que David ya había muerto. Al darse cuenta de la situación, la primera reacción de John fue atacar a Ian Mitchell. Su deducción inmediata fue que él había visto todo y no podían quedar testigos del crimen de su madre. Pero no lo hizo inmediatamente. John tenía enfrente el cuerpo del novio de su madre y entendía perfectamente que si se llegaba a descubrir eso, ella volvería a la cárcel. Y ya no sería simplemente por unos golpes, sería por asesinato. Lo cual, como entenderán, es una condena completamente distinta. Le dijo a su madre que debían tener cerca a Ian y a Anthony, que debían aprovechar que estaban en el departamento en ese preciso instante y que eran 3 contra 2. Edith estaba de acuerdo. Según declararon posteriormente en el juicio, Edith le dijo a su hijo John
que David había querido abusar de ella, lo cual le daba una razón más para estar enojado. Con todo esto en mente, casi sin dudar, John tomó un cuchillo de la cocina y apuntó directo al pecho de Ian Mitchell, apuñalándolo varias veces mientras pateaba su cabeza repetidamente. Los golpes provocaron, según las pericias, un derrame cerebral por las contusiones. De hecho, para dejarlo bien muerto, para asegurarse de que no se levantara, lo siguieron pateando entre los tres hasta que por fin no tenía señal alguna de vida. John en este punto no sé bien qué le pasaba por la cabeza, pero decidió que daba igual que lo patearan, que no podía comprobar que estuviesen del todo muertos, que Ian o David podían estar fingiéndolo todo. Así que fue a la cocina, hirvió agua y la tiró encima de ambos hombres. Obviamente ninguno de los dos emitió ni el más mínimo quejido porque estaban muertos. Ya los muertos eran dos, pero todavía quedaba uno. Anthony Coyle, el otro compañero que quedaba, al ver que John se lanzó a matar a Ian, decidió correr hacia una habitación y se encerró con llave. Algo le decía que iba a ser el próximo. Anthony estaba encerrado en una habitación, sí, pero no tenía forma de pedir ayuda, ni de salir por otro lado, y una simple puerta podía abrirse de varias maneras. A todo esto, Anthony no podía pedir ayuda porque había dejado su celular afuera de la habitación, y los atacantes lo habían visto, así que sabían en qué situación se encontraba y tenían noción de que nadie llegaría a ayudarlo. Con motivo de eliminar al último que presenció esa tragedia, esta vez el que ejecutaría a la próxima víctima sería Jamie, el amigo de John. Trabajando en conjunto, entonces los dos amigos utilizaron un taladro que encontraron en alguna parte del departamento para poder romper la cerradura y liberar a Coyle, que permanecía encerrado en la habitación. Una vez que lograron abrirla, Jamie persiguió a Anthony hasta atraparlo. Es decir, lo corrió por todo el departamento con un palo, dándole golpes cada vez que podía, hasta que por fin simplemente Anthony se cansó y cayó al suelo, donde finalmente fue golpeado hasta la muerte por Jamie. Recordemos que tanto Anthony como Mitchell eran dos personas adultas de 71 y 67 años. No eran muy ágiles para escapar y menos para defenderse de estos ataques. La escena del crimen era espantosa y justamente por eso sería recordada años después. Entonces, Amy, John y Jamie permanecieron en el departamento juntos un tiempo. Las tres víctimas yacían entonces en el living del departamento. John y Jamie en algún punto decidieron simplemente irse porque no querían tener nada que ver con la limpieza. Podían mantener el secreto y colaborarían con mentirle a la policía, pero no se iban a quedar a limpiar el desastre que habían hecho. Así que Edith se quedó sola un rato pensando en todo lo que había pasado, mientras que el alcohol dejaba su sistema y ella se tranquilizaba. Debía pensar las cosas con calma si quería salirse con la suya. Decidió que lo mejor que podría hacer primero sería parecer lo más normal posible, así que se limpió un poco toda la sangre que tenía encima, lo mejor que pudo, y después se puso ropa limpia. Ya había decidido que no quería limpiar, que no quería tocar los cuerpos y que simplemente iba a hacerse la que no pasó nada. Cerca de las 3 de la madrugada, Edith decidió ir a la casa del vecino, James Sweeney, y le confesó que algo malo había pasado en la vivienda de Ian Mitchell, que ella había llegado y que vio toda esa escena y ahora necesitaba ayuda. Era tarde y si bien él había escuchado unos ruidos, no se había naturalizado y no tenía idea que realmente había pasado algo malo. Pensó que solamente estaban tomando y que las cosas se habían puesto un poco mal. Para nada se imaginaba la escena que se estaba por encontrar. Edith le rogó que fuera a ver lo que había sucedido y James accedió sin sospechar lo más mínimo de qué se trataba. Cuando se acercó al departamento con tan solo ver cómo estaba la escena en el pasillo de ingreso, tomó su celular y llamó a las autoridades. Había sangre por todos lados, en las paredes, en el techo, había también charcos grandes de sangre en el suelo, no había básicamente lugar sin sangre, y obviamente el olor llenaba el departamento. Mientras llegaba la ayuda, el vecino Sweeney decidió entrar. Desde el living, viendo los 3 cuerpos sin vida y completamente cubiertos de sangre, le dijo a Edith que no se acercara, que se quedara en la puerta porque la escena era terrible y ya estaban muertos. Los paramédicos y la policía se apersonaron en el lugar ante el llamado del vecino. Cuando llegaron, encontraron a Edith sola y abrazada al cuerpo de David Gillespie, sacudiéndolo y gritándole que por favor despertara. Todo esto sabiendo que estaba muerto hacía varias horas y que además era producto de su impulso de matar. La escena era más retorcida que lo que los paramédicos podían imaginarse en aquel momento. Cuando los médicos lograron separarla del cuerpo, se dieron cuenta de que el hombre ya no respiraba. Según los testimonios reunidos en el juicio, las autoridades empalidecieron al llegar a la escena. Había sangre por todos lados, paredes, piso, muebles y hasta goteaba del techo.
Algo quedaba claro y era que semejante obra sangrienta no podría haber sido producto de la única mujer que estaba ahí cuando llegaron. Fue por ese motivo que más tarde se calculó, según lo que habían visto, que podría haber entre 3 o 4 involucrados y que se podría tratar de hombres fuertes, o sea, estaban buscando a hombres musculosos con mucha fuerza para realizar estos ataques. Y obviamente, como ustedes ya saben, estaban equivocados. Lo que sí determinaron bien es que estas personas que ahora se encontraban tiradas en el piso habían estado un buen tiempo peleando con los atacantes. Uno había muerto por un desangrado terrible, les habían tirado agua hirviendo, además de propinarle varias puñaladas al segundo, pero al tercero lo habían estado además persiguiendo por todo el lugar, lo que había causado que su sangre terminara en el cuerpo de sus amigos. El orden de las muertes lo tenían bien al menos. En el lugar, de todas formas, no solamente había cuerpos desangrados. Dispersos por el departamento se encontraban varios elementos que se habían utilizado para torturar y golpear a las víctimas. Se incautaron entonces un palo de golf, un martillo, un bate de béisbol, el taladro eléctrico y trozos de madera, todos ellos manchados con sangre. El palo de golf aún tenía unos mechones de pelo ensangrentados, en un cuchillo había materia carnosa adherida en la hoja y el mango, que las autoridades apartaron para su análisis pericial. Además, encontraron botellas rotas que también pudieron haber sido utilizadas para golpear a las víctimas. As detectives continue to investigate exactly what happened inside the top floor flat, locals described the two men as well known and well liked. Por si todavía no se entiende lo brutal de estas muertes, pedazos de sus cabezas, de sus cerebros, huesos, habían llegado a la parte alta de las paredes e incluso se encontraban en algunos lugares de las cortinas. David Gillespie murió finalmente por las heridas de arma blanca en las piernas. Cuando llegaron las autoridades estaba en el suelo frente a una chimenea. Mitchell falleció por las puñaladas más las lesiones ocasionadas por las patadas recibidas en la cabeza, y su cuerpo yacía en un sillón a un lado de la sala. En cuanto a Coyle, las causas de su muerte estuvieron vinculadas a los golpes recibidos con el palo de golf, y también fue encontrado tumbado en otro lado del sillón. Edith, por su parte, quería despegarse un poco del crimen y de su relación con David, así que le dijo a la policía que no eran nada, que simplemente no había nada entre ellos, que no eran pareja, que no se veían tanto. Esto en realidad le pareció bastante raro a los investigadores porque, bueno, se la encontraron pegada al destrozado cuerpo de David cuando entraron. Ella no lo soltaba, entonces no se creían en lo absoluto que no tuvieran ninguna relación importante. Para aclarar las dudas, entonces llamaron a la exnovia de David, quien les dijo que no, que Edith estaba mintiendo y que no era para nada verdad, que no tenía relación con él, sino todo lo contrario. Hacía años que estaban juntos. Como les conté al principio, Edith y John no tenían casa en donde vivir. Nunca lograron establecerse y formar un hogar. Por las noches acudían a los albergues en busca de un techo, un baño caliente y comida. En ese lugar hay todo tipo de personas. Sí puede haber delincuentes, drogadictos, incluso personas no mentalmente estables, hasta individuos solos, sin familia, que no tienen realmente a dónde ir. En el albergue en el que John pasaba sus noches, en las fechas cercanas al crimen, alguien estaba a punto de ser el testigo clave del triple asesinato. Jactándose de lo que había hecho, John le confesó a Brian Gallagher, un residente del albergue, lo que había hecho la noche anterior. Es decir, cometieron los asesinatos a la madrugada, después el resto del día John se fue con su amigo, a la noche tomó y después fue al albergue a contar su historia. O más bien, Brian Gallagher le preguntó por qué estaba tan feliz, a lo que John contestó: apuñalé a un tipo en las piernas, hombre. Había sangre por todas partes. Fue un tipo que intentó violar a mi madre, así que tuve que darle una lección, Gallagher no podía creer lo que escuchaba y, sin alternativa, asentía sonriendo mientras John seguía confesándole los detalles del crimen. Dijo que había torturado a 3 personas y que los había asesinado con la ayuda de un hermano. Él no sabía realmente a quién se refería porque conocía a John y sabía que no tenía hermanos, pero después se reveló que este hermano era en realidad su amigo Jamie. Hundiéndose cada vez más en sus palabras, se inculpó en su relato agregando lo siguiente: y lo hice con el novio de mi ma. Que en realidad ni él ni nadie llegó a entender qué exactamente significaba eso. Suponemos que significa que mató al novio de su madre, pero realmente no sabemos. Además de todo, John estaba borracho y súper alegre, como les dije. Llegó muy entusiasmado al albergue esa noche. Parecía contento de haber hecho todo lo que estaba contando. Parecía que quería seguir. Con toda esta información, entonces, Brian Gallagher se dirigió de inmediato a la policía después de que John se quedara dormido
y declaró absolutamente todo. Y ahora imagínense, eso ocurrió casi inmediatamente después del crimen, así que mientras John le estaba contando todo eso, la policía seguía estando en el medio de investigar qué había pasado, seguían haciéndose los exámenes forenses, seguían tomándose muestras, no había salido al público todo esto. Así que sabían que Brian Gallagher no podía estar mintiendo al respecto. Digo, nadie más sabía de este crimen y menos que menos con tanto detalle. Para el juicio contaban con un video en el que se captó toda la escena del crimen. Como si la descripción no fuera lo suficientemente terrible, además mostraban la escena y cómo había quedado todo. La evidencia forense llegó a una conclusión relacionando a estos tres, a Edith, a John y a su amigo, con los asesinatos gracias a la confesión de Brian Gallagher. En el mes de mayo del año 2005, Edith McAlinden, John McAlinden y Jamie Gray se enfrentaron ante el Tribunal Superior de Glasgow. Como era de esperarse, pese a estar muy comprometidos, los tres negaron haber asesinado a Gillespie, Mitchell y Coyle. Incluso antes de que se diera comienzo al proceso de la corte, los tres se reían y charlaban como si estuvieran ahí a propósito, a punto de tomar el té. El fiscal a cargo, Sean Murphy, afirmó que las tres víctimas habían sido, en palabras textuales, golpeadas con cuchillos, limas de metal, un cinturón y trozos de madera, y golpeadas con una botella, puñetazos, puñaladas y pisoteadas en la cabeza, y tenían agua hirviendo derramando sobre ellos. La jueza, Lady Dorian, quiso acceder a las filmaciones de la escena del crimen, para lo cual el fiscal le advirtió que eran imágenes fuertes y muy angustiantes. Durante el juicio, los acusados cambiaron sus declaraciones. John admitió haber asesinado a Mitchell, Jamie Gray a Coyle y Edith McAlinden a David Gillespie. Entre los tres se hicieron cargo de las muertes. De repente la defensa estaba cambiando la declaración. De esa manera los acusados se declararían culpables de asesinato, pero adjudicándose un nombre por cada uno. Entonces así lograban reducir el nivel del castigo. Claramente lo que estaban haciendo era encubrir a Edith McAlinden, incluso si eso implicaba asesinar a personas inocentes. Esto no cambiaba la realidad de lo que había pasado. La masacre fue un hecho y las tres víctimas inocentes cayeron en manos de estos monstruos. En el juicio confesaron que parte de su plan fue darle una apariencia a la escena del crimen como si alguien más hubiera cometido los asesinatos. Por ello la suciedad del lugar. Casi 2 meses después, el 29 de junio del 2005, los acusados fueron finalmente sentenciados. Edith McAlinden fue condenada a cadena perpetua, pero con posibilidad de salir luego del año 2018. En cuanto a los más jóvenes, John y Jamie recibieron una pena de 12 años cada uno. En lo que respecta al veredicto, la condena con libertad condicional en los 3 casos produjo un descontento absoluto en familiares y amigos de las víctimas. Sin ir más lejos, Violet Cahill, la expareja de David, con la que tuvo 3 hijos, expresó dirigiéndose a Edith: ella le quitó la vida a un padre y será libre en 13 años. No solo el público estaba disgustado por los crímenes, también los prisioneros que los esperaban dentro de la cárcel lo estaban. Cuando llegó a Corton Vale, Edith quiso marcar el territorio e intimidar diciendo que era la mujer de la Casa de la Sangre, pero a decir verdad no funcionó por mucho tiempo. Se reunieron unos prisioneros y le dijeron que estaba en problemas y por ello iba a ser castigada. Se supo que luego de pagar por ser nueva en la prisión, logró acomodarse. Tuvo relaciones amorosas con otras detenidas, como Michelle Morrow, una traficante de drogas, y luego con Pamela Gourlay, una conocida chef asesina. De estas relaciones se desprendió después la teoría de que quizá Edith odiaba a los hombres, y por eso había sucedido la tragedia de aquella noche. Aunque también podía ser simplemente porque era una persona muy violenta, y mató a un hombre y después, para que no hubiera testigos, mató a los otros. John fue liberado a principios del 2016, pero la libertad le duró poco. Ahora está otra vez tras las rejas por un comportamiento amenazante y abusivo hacia su novia Lorraine Cassidy. El joven admitió que en una discusión con ella le gritó e insultó y hasta le arrojó un celular en plena vía pública, en Glasgow. Hubo varios testigos de esta situación violenta, pero aún las autoridades están analizando este nuevo hecho para darle curso. Edith, por su parte, y de todas formas, todavía está cumpliendo su condena y espera salir a la brevedad. Pero bueno, ese fue todo el video por hoy. Déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Y si quieren dejarme casos, pueden hacerlo por ahí, pero también pueden dejármelos en el mail que les dejo en la descripción ahí abajo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.